Comienza a llegar el calor, comienzan a salir algunos insectos y las picaduras se hacen más presentes durante esta época del año, pero también durante todo el año hay algunas. Vamos a aprender de todo el mundo detrás de esto junto a nuestro doctor, que hoy día se integra también al panel de invitados de Tu Conexión Matinal. Saludamos al doctor Ricardo Sánchez, dermatólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Matías. Muchas gracias. Feliz de poder participar acá en el programa con ustedes. No, Muy gracias a usted. contento. Gracias a usted, doctor, por aceptar la invitación. Esperamos tener gratas conversaciones, aprender sobre este tema de la piel, dermatología, que es muy importante y que muchas veces no tocamos el tema. Acá sí le vamos a dar la visibilidad porque es importante cuidar este órgano, porque es un órgano, ¿no? Correcto. De hecho, se dice que es, no se dice, es un objetivo, es algo objetivo. Es el órgano más grande del cuerpo, el que tiene más superficie. Así que es una cosa que debiera saberse más todavía y todas las personas debiéramos tener mayor grado de conocimiento al respecto de la piel. Claro que sí. El órgano más grande del cuerpo, no se olviden. Así es. Bueno, vamos a partir hablando entonces justamente de las picaduras, doctor. ¿Qué tan importante es saber sobre las picaduras y es cierto que pueden llegar a ser muy graves? Sí, mira, la verdad es que toma relevancia el tema de las picaduras porque resulta que ahora que viene el periodo donde nos desconfinan, ¿cierto? Donde vamos a estar en más contacto con la naturaleza, Claro. se vuelve algo más frecuente. Y resulta que, claro, la mayoría de las veces las picaduras puede ser algo muy banal, inofensivo, no genera problemas, pero resulta que existe algún grupo de personas las cuales habitualmente tienen antecedentes, pero pueden generar reacciones alérgicas importantes que incluso pueden llegar a llevar a ser hospitalizado o incluso uno puede morir por eso. Claro. Entonces es muy importante. ¿Cómo las tratamos, doctor? No hay que rascarse, no hay que hacerse tira. Hay mitos también por ahí que dicen que si uno tiene una picadura tiene que tratar de hacerse la tira o ponerse como una cruz. Cosas que se inventan ahí con el pasar del tiempo y se traspasan Sí. de generación en generación. Sí, bueno, mira, la verdad es que para eso queremos conversar acá nosotros. Claro. Así que, mire, lo ideal es que todos los problemas de piel se tratan con cuidado. Hay que ser delicado con la piel. La piel es un órgano delicado. En general, no es algo como que le pongo alcohol, le pongo esto, le meto jabón, le voy a hacer pasarle una esponja gruesa. Siempre, todo lo que es la piel, nosotros tratamos de ser súper delicados porque es una cosa que funciona mejor. Claro. Y con respecto a las picaduras, bueno, siempre depende de lo que ocurra en cada caso. Como en la mayoría de los casos son lesiones pequeñas, bien controladas, que el único problema que dan es que pican, bueno, obviamente lo ideal es no rascarse y menos romper, ¿de acuerdo? Porque además, ¿cuál es el problema? El problema es que solo al rascar, digamos, tienes un alivio transitorio de muy poca duración, Claro. que además posteriormente se va a volver a estimular, o sea, vas a tener ganas de rascarte de nuevo. Y además, el hecho de rascarse puede generar complicaciones peores. Por ejemplo, lo típico es la sobreinfección de una picadura. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, bueno, en nuestras manos, como ya hemos visto este año, nosotros portamos distintos tipos de bacterias. Claro. Digamos, las manos son un elemento en el cual habitualmente tiene algún grado de, por decirlo de una manera, contaminación bacteriana, que hasta cierto punto es normal, pero podemos tener bacterias que obviamente si nosotros nos estamos rascando y rompemos la piel, no solo eliminamos la barrera de protección natural que tenemos, sino que además metemos nosotros las bacterias ahí. Entonces, claro, puedes terminar con una infección de manera gratuita, siendo que si tuviese simplemente aguantado de rascar, o por ejemplo, tomar medidas muy fáciles de hacer, como por ejemplo usar una toalla fría para calmar la picazón, te habrías evitado el problema de una infección mayor y probablemente una visita al médico que no era necesaria. Claro, también vamos a dar algunos tips, doctor, de cómo prevenir estas picaduras en un ratito más adelante, pero quiero preguntarle también, ¿hay algunas picaduras o algunas mordeduras, como se le puede llamar? No sé cuál es la gran diferencia de un arácnido. ¿Puede llegar a ser realmente peligrosa, doctor? Más allá de una picadura de un zancudo, de otras cosas así. Claro, mira, lo que pasa es que nosotros hablamos de picaduras de insectos, Claro. pero los arácnidos hablamos de que muerden. Okay. Los arácnidos como que entran en otra categoría, por eso que es la diferencia entre picadura y mordedura. Okay. Entonces, efectivamente, habitualmente las picaduras no tienen ninguna complicación
importante. Ojo que no es que sea tan fácil. En otros países, por ejemplo, supongamos Brasil, tú puedes tener picaduras por mosquitos y transmiten enfermedades Sí, o cosas de ese tipo. No olvidar, y bueno, incluso acá en Chile, acuérdate del dengue, por ejemplo, claro. que se da más en Isla de Pascua. Pero hablando ya específicamente de las mordeduras de araña, la que más nos preocupa, o la más famosa, digamos, la más conocida y que sería bueno conversar ahora, es la mordedura por araña de rincón, que empieza a ocurrir principalmente, fíjate que estas ocurren principalmente dentro de la casa. Ok. Dentro de la casa, y se llama araña de rincón porque en general sabemos que vive o se mueve a través de rincones, lugares oscuros, el closet, por ejemplo, zonas donde guardas ropa por mucho tiempo que no se mueve, no se limpia. Ahí es donde podemos encontrar la casa, digamos, de la araña de rincón, que es muy famosa porque es pequeñita, tiene características particulares que las podemos conversar más adelante, pero lo que me gustaría decir al respecto es que su veneno es muy potente y genera reacciones importantes a nivel de la piel e incluso más allá de la piel. Entonces, por ejemplo, puedes tener una mordedura de araña de rincón, la cual el veneno quedó solo en la piel, ¿de acuerdo? Solo queda en la superficie y va a generar inflamación. Eso quiere decir yo que crece, se hincha, digamos, la zona donde está la piel. Claro. Se pone roja, dolorosa, aumenta la temperatura, se pone sudoroso. Y la mayoría de las veces va a ocurrir que ese tejido que, digamos, tuvo la inyección del veneno, se va a terminar muriendo, lo que en términos técnicos se llama necrosis. Se va a necrosar la piel de la zona donde mordió la araña, pero si tienes mala suerte, el veneno va a entrar a los vasos sanguíneos de la zona, y al entrar a los vasos sanguíneos se va a diseminar, y no solo genera daño a nivel de la piel, sino que empieza a generar daño a nivel de los glóbulos rojos de la sangre, los cuales son destruidos, y bueno, ahí empieza una secuencia de eventos que pueden terminar llevando a una anemia importante y a daño del riñón, que es la parte más peligrosa de la mordedura araña de rincón. Por eso que es como tan importante que estemos atentos, que la araña, digamos, limpiar la zona, sacudir bien la ropa antes de volverla a utilizar, sobre todo si estuvo guardada antes de tiempo, tratar de, por ejemplo, no tener la cama pegada a las paredes. Eso también es importante porque la araña muerde en respuesta a peligro, digamos. La araña Claro. se siente amenazada y ahí te muerde. Entonces las mordeduras, que como te decía, son generalmente dentro de la casa, ocurren, por ejemplo, cuando la persona está durmiendo. Entonces la persona, claro, se gira sobre la claro. cama, la araña estaba caminando ahí, se siente amenazada, muerde. Y también por la ropa, digamos. Esas son las típicas maneras en las cuales uno termina con este problema. Claro, movimiento brusco, una reacción. Mire, doctor, esa es una mordedura de araña la que estamos viendo justamente atrás. ¿Así comienza a quedar? ¿Ese es como el proceso inicial de la mordedura? Claro, o sea, habitualmente sigue una secuencia. Sufres la mordedura que se siente, digamos, como una herida dolorosa, aguda, punzante. Es algo bastante instantáneo, porque el veneno empieza a hacer efecto inmediatamente y tus terminales nerviosas, que son las que detectan el dolor y estos problemas, saltan inmediatamente. Claro. Y claro, empieza el fenómeno de la inflamación, que es lo que yo te decía, que nosotros los médicos cuando hablamos de inflamación, en general estamos resumiendo un proceso que habla de el aumento de volumen local, ¿cierto? O sea, que se hincha la zona, que se pone roja, que aumenta la temperatura, que duele. Entonces comienza este fenómeno inflamatorio, que como lo están mostrando en las imágenes, en las cuales empieza a aumentar el tamaño de la zona, se pone súper dura, se pone roja, y empieza a doler bastante, y más adelante, con el paso de las horas, incluso los días, parte de donde se acumuló el veneno, sobre todo en esa zona, esas células, ese tejido normal de la persona, en este caso enferma, se empieza a morir. Sufre un fenómeno que se llama necrosis. Y ahí es cuando se pone negra, se pone lo que se llama, en términos técnicos, placa libedoide, que es cuando ya se necrosa el tejido y queda como una costra seca, que posteriormente se cae y ese tejido después cicatriza, pero habitualmente queda una cicatriz. O sea, es tan potente el veneno que te deja una cicatriz, Claro. en la mayoría de los casos. Mire, doctor, ahí está la araña. Esa es la araña de rincón, ¿cierto? Sí, digamos, la veo ahí chiquita, pero me parece que es. Fíjate que de las características, y aquí podemos hablar algo interesante, mira. Por ejemplo, ¿qué pasa si te encuentras con una araña de rincón, independiente si mordió o no, digamos? O sea, lo ideal es eliminarla, pero no dárselas de
aventurero de Indiana Jones, de ir a, no, la voy a capturar, voy a hacer esto, ya, eso no, porque es riesgoso, digamos, o sea, hay que hacerlo con mucha precaución porque obviamente no quieres que te muerda. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto en los servicios de urgencia o en los lugares donde hacemos atención de estos casos, es que la persona muchas veces mata a la araña y la lleva el espécimen muerto, que es lo ideal, para su identificación, porque no siempre te muerde una araña de rincón, te puede morder otra araña, claro, o te puede picar otro insecto, y digamos, no hay forma de saberlo, de saber a ciencia cierta, salvo que veas exactamente el organismo que mordió o que picó. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos algunos tips que puedes verlo con una lupa o con un microscopio, en que la araña tiene, por ejemplo, 3 pares de ojos, en una disposición típica, que es como anterior y 2 pares a los costados. La araña tiene esa cantidad de patas, por ejemplo, menor, habitualmente son 8 patas, esta tiene menos, 6. ¿Qué otra cosa? Y tiene una cosa que se llama el cefalotórax, es decir, que tiene conectada la cabeza al tronco. No tiene cuello, por así decirlo, es como un tronco-cabeza. Entonces nos fijamos en todo eso para poder identificar a la araña en este caso, claro, y decir, oh, sí, efectivamente una araña de rincón, que claro, muy pocas veces logramos poder saber a ciencia cierta que fue eso efectivamente. Doctor, tengo 2 preguntas respecto a la araña. Primero, ¿cómo diferenciamos si es picadura o mordedura? Y la otra es, ¿qué es lo primero que debemos hacer si sentimos que tenemos o suponemos que es una mordedura de araña? ¿Es verdad lo del hielo? ¿Hay algunas cositas que se sabe como dentro de lo común que podemos saber los que no somos especialistas en ese tema? Bueno, mira, como te decía, el término de entre picadura y mordedura lo diferenciamos dependiendo del organismo. O sea, los mosquitos pican. ¿Ya? ¿Entiendes? Por decirlo de una manera, los zancudos pican. En cambio, las arañas muerden, por definición. ¿Y se nota el tiro la Entonces, lo que pasa es que no es tan fácil. La verdad es que no, porque resulta que hay personas que lo puede morder la araña de rincón y genera una reacción inflamatoria suavecita. Entiendo. Un poco, me duele un poco, claro, pero no es tan terrible. Pero hay otras personas que los pica un zancudo y parece que se le va a caer el brazo. O sea, eso es como muy relativo. Hay que ver caso a caso. Ahora, con respecto a una persona que tiene la sospecha de que lo mordió una araña de rincón, lo mejor es que consulte inmediatamente en el servicio de urgencias, porque probablemente haya que estarlo observando, tomar exámenes, estar como chequeando. No es algo tan complicado, pero es algo que hay que tener en observación, porque digamos las personas que tengan la mala suerte de hacer el síndrome cutáneo visceral, es decir, cierto que donde afectó no solo la piel, sino que además entró a la circulación el veneno, probablemente tengan algún impacto sistémico, o sea, que se empiecen a sentir mal, que les dé fiebre, claro, capaz que terminen con una falla renal. Entonces como que hay que estar encima. Si una persona, en términos simples, te pica un insecto o te muerde una araña, supongamos que, dejemos las arañas de lado para no confundir, pero si te pica un insecto cualquiera, pulga, mosquito, lo que sea, chinche, lo habitual es que sea algo simple de manejar, claro, en el cual tú pones una toallita fría o frío local. Lo importante es que tú con el frío no dañes más la piel y puedas estar calmando los síntomas, ¿de acuerdo? Evidentemente, si ya empieza a ser algo más allá que necesite, más allá que el frío local y simplemente no rascarse, recomiendo obviamente que consulten a su médico, porque probablemente haya que usar algún antihistamínico, ¿cierto? Que esos son los antialérgicos por definición, en pastillas, por ejemplo, claro, o también usar alguna crema antiinflamatoria como para ayudar a que desinflame la zona que está lesionada. Claro. Pero el mensaje como que debiéramos transmitir es que si tú piensas que te mordió una araña, que en general en Chile son mordeduras por araña de rincón, lo mejor es consultar y como que ser precavido, ¿no? O sea, no esperar a que se empeore para ir, es mejor ir luego para que se puedan dar un tratamiento apropiado antes de que se complique. Ok, entonces ya lo entendimos. Si sospechamos de algo, visitar de inmediato a nuestro doctor más cercano, al centro de salud, y prevenir antes que lamentar algo peor. Sáquenme esa araña de ahí, por favor. Oiga, son feas las arañas, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, menos mal que no habla la araña tampoco. Pero no me gustan. No, yo tampoco, o sea... Son muy rápidas. Sí, claro, así que... Bueno, vamos a dejar el tema de las arañas de lado. Ya sabemos que hay que visitar a un médico si sospechamos que es eso. Pero, doctor, si nos puede dar algunas recomendaciones generales respecto a las picaduras y las mordeduras y cómo prevenirlas. ¿Cuál pueden ser algún tips, algunos consejos?
Bueno, mira, lo primero es tratar de evitar el problema, que ¿Ya? no siempre es fácil, por Claro, supuesto. O sea, siempre saber que si voy a estar expuesto a, digamos, si voy a estar en el aire libre, siempre tengo riesgo de que algo me pique, ¿no? claro, Depende de dónde vayas, por ejemplo, a vacacionar o si vas de viaje a algún lado. Típico en las zonas rurales, por ejemplo, que va a haber evidentemente más presencia de insectos y que en estas fechas están más activos. sí, Entonces, lo primero es tratar de, como ser, de prevenir. Es decir, si voy a estar en el aire libre, usar una polera, ojalá mangas más largas, algo no tan acotado, porque eso mientras más protegido estés, por así decirlo, menos probabilidad de que te pique algo, por supuesto, ¿no? claro, En segundo lugar, una cosa que se pueden utilizar, pero que hay que tener cuidado también, son los repelentes, por ejemplo, ¿ya? ¿ya? Entonces siempre recomiendo yo los repelentes que están pensados más que nada para los mosquitos, pero que obviamente hay algunos productos que se extienden a más insectos y que lo ideal es usarlo de acuerdo a las instrucciones de cada producto, porque cada producto es diferente, así que siempre recomiendo que uno compren en tiendas autorizadas, ya por ejemplo los repelentes en las farmacias, en supermercados, como lugares establecidos. Y que vean bien las instrucciones, porque cada repelente, por ejemplo, tiene distintas concentraciones de los productos de los cuales está hecho. Entonces hay algunos que se pueden usar cada 6 horas, cada 8 horas, otros cada 12 horas, otros cada 24 horas, y no es llegar y usar. Por ejemplo, hay gente que puede tener la mala suerte de ser alérgica al repelente. Entonces, Oh, les recomiendo yo que siempre que compren algún producto de ese tipo, hagan una prueba en un espacio pequeñito de la piel para ver la reacción. Si no hay claro, reacción, no hay ningún problema. Y además, por ejemplo, no se lo echen en la cara, porque también he visto como vienen en aerosol, en spray, se lo echan así. No, obviamente con las manos limpias, poner un poquito en las manos y esparcir lejos de las áreas delicadas de la cara. Por ejemplo, lejos de los ojos, de la nariz, de la boca, ¿cierto? claro, Y estarlo repitiendo en la medida de la indicación de cada producto. claro, Ahora, obviamente, esto estamos hablando de gente un poquito más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, los recién nacidos, los lactantes, las guaguas que le decimos nosotros, ¿cierto? Debiera ser algo que no debieran ser expuestos a ese tipo de cosas, porque exacto. obviamente no podemos usar repelentes en niños porque pueden terminar con irritaciones, alergias, la piel es más delicada. Y bueno, obviamente van a terminar con alguna complicación si pican a la guagua, Sí, ¿no? obvio. Entonces lo ideal es tratar de evitarlo y estar como dentro de una cosa razonable, lo más protegido posible, y usar algunas cosas como repelentes por eso. Exacto. Bueno, y también puede haber un consejo, doctor, que puede ser medio obvio, pero nunca está de más decirlo. No provocar a los insectos, ¿cierto? No acercarse a los nidos de abejas, de avispa, y no provocarlos. Hay que dejarlos tranquilos. Si los dejamos tranquilos, ellos no van a reaccionar de esta manera. Correcto. Eso es súper importante porque en general los insectos y las arañas es una respuesta que hacen, una respuesta a la sensación de peligro. Claro. Así que dejen tranquila a la naturaleza. Eso. Es la recomendación. Vivan y dejen vivir, dicen por ahí. Claro que sí. Exactamente. Súper el tema de las picaduras, ya quedamos ahí un poquito más informados, sobre todo ahora en verano, que mucha gente quizás va a salir de vacaciones a lugares donde hay insectos. Yo, doctor, viajé el año antes pasado, lo voy a contar, a República y quedé todo picado. No sé qué me habrá picado, no tengo idea, pero quedé lleno de picaduras y no tenía ni un repelente. Vendían repelente dentro del hotel, pero era carísimo. ¿Y sabe qué usé? Me dijeron por ahí, no, dígame al tiro si estuvo mal lo que hice. Échese tequila en la piel, eso le va a repeler, me dijeron. Mira, el tequila no lo había escuchado nunca, pero no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, ¿no? O Claro, sea, básicamente es como que te pusieras pisco, ¿no? claro, No creo que vaya a funcionar. no Mira, funcionó pero fíjate claramente. que es súper importante lo que dices tú. Hay que saber a dónde vas a viajar, porque, por ejemplo, no todos los lugares son como Chile, en el Claro, sentido de que, por ejemplo, puedes ir y te puedes encontrar con el virus Zika, exacto. por ejemplo, en Brasil, o el dengue, si vas a Isla de Pascua, y distintos lugares tienen distintos, digamos, distinta epidemiología respecto a las enfermedades que puedan ser prevalentes en esa zona. O sea, hay lugares donde la malaria está presente, que no es un caso como el nuestro acá en Chile, y digamos, no es una gracia que vayas y te contagies de una enfermedad así. Entonces, siempre ser precavido. Voy a viajar a tal lugar, conocer dónde voy a viajar y prepararme. De hecho, hay algunos lugares que te piden tener vacunas puestas de antemano.
por ejemplo la de la fiebre amarilla, Exacto. que es típica para viajar. Ujú. Entonces como que, bueno, y llevar repelente de acá, para que no te pase eso de que vas a llegar allá y te encuentras con que es súper necesario y es súper caro. Es verdad, sí. Y que además no sirve después de que te picaron, sino que es para la prevención. Entonces, Exacto. más encima si ya estabas picado, no te sirve mucho. Porque Y no te pongas tequila. el tequila que me dijeron no me sirvió de nada, doctor. Incluso me picaron más. No, Así que, es mejor, pura exactamente, es mejor tontera. que hagas un pequeño shot de tequila y lo disfrutes como corresponde. Yo creo que Está eso, bueno. yo creo que por ahí te vas a disfrutar mejor el tequila. Claro, y más allá en un país caribeño y donde uno va a vacacionar. Doctor, vamos a cambiar Sí, el pues tema exactamente. de las picaduras y las mordeduras y vamos a hablar un poquito de algo que nos afecta durante todo el año. Por supuesto, el sol siempre está, los rayos UV siempre están, pero sobre todo en verano que esto comienza a aumentar. ¿Debemos cuidarnos de la exposición excesiva al sol, doctor? Sí, mira, esto es un tema súper interesante porque, digamos, pasamos como de un extremo a otro, como que Claro. pasamos de un extremo desde donde decíamos, no, el sol da lo mismo, por decirlo de una manera, como que broncéate, a que tengas un color bonito, ¿cierto? Disfruta el verano, y pasamos como de un comportamiento súper desprotegido a uno que se está como pasando al otro extremo Sí, de este espectro, que es como, no, el sol poco menos que es tu enemigo, no podéis tomar sol nada, no, no es tan así, ya, no es ni uno ni lo otro. Lo que quiero decirles, digamos, comunicarles es que el sol no está prohibido. Hay muy pocos casos donde a una persona le podemos decir, usted no puede acercarse nada al sol, son súper claro. pocos los casos, pero lo que sí recomendamos los dermatólogos es que sea algo protegido, es decir, puedes ir a la playa, puedes estar en la piscina, puedes hacer todo, pero lo que pasa es que tienes que hacerlo con las medidas de protección correspondientes. Claro. ¿Se entiende? Porque, ¿cuál es el problema? El problema es que el sol, si bien tiene efectos beneficiosos, que uno que está muy de moda, por ejemplo, es ayudar en la producción de la vitamina D, que tiene que ver con múltiples funciones del cuerpo, algunas de ellas, por ejemplo, el calcio de los huesos, el ánimo, algunos dicen que incluso puede mejorar las defensas y otras cosas más. Se produce ayudado por la luz ultravioleta, la radiación ultravioleta que viene del sol, pero también sabemos que la misma luz ultravioleta, que es favorable, puede generar envejecimiento precoz, manchas, y lo peor de todo es que puede producir cáncer de piel. Claro. Entonces, claro, es una cosa a la otra, por lo tanto es una cosa que hay que tener balanceada, y vamos a recomendar algunos tips para poder, digamos, ir protegido y cuidarse bien del sol, digamos. No ser Sí. exagerado, pero tampoco ser descuidado. Claro que sí. Antes de esos tips, doctor, quiero preguntarle cuáles serían estos efectos nocivos de la exposición al sol. ¿Pueden llegar a ser graves algunos? Más allá del que conocemos, que es el típico que cuando vamos a la playa y no nos ponemos protector, nos quemamos, después no, ¿cómo se le llama técnicamente a cuando nos desayujamos? Los cueritos cuando salen acá. Sí, no, hay distintos nombres. Claro. Despellejar es conocida yo. Despellejar, claro, sí. Exactamente. Bueno, mira, el tema es el siguiente. De los efectos nocivos, para ser más concretos, podríamos decir que hay unos que son de corto plazo y otros de más largo plazo. Ok. Dentro de los de corto plazo, precisamente el que dices tú, quemarse, la quemadura por el sol. O sea, la quemadura por el sol es una lesión a la piel generada, ¿cierto? Porque la radiación ultravioleta terminó dañando la capa superficial nuestra de la piel, y que se termina inflamando y termina, digamos, desprendiéndose, que es lo que uno dice que se salen los cueritos, digamos, ¿cierto? Que es la descamación posterior Claro. a la quemadura. Y que lo típico es que sea una persona así como bien blanca, digamos, de tez, como por ejemplo soy yo, que soy súper pálido, y que sobre todo nosotros en dermatología decimos que son personas de fototipo bajo. Lo pueden buscar ahí como el fototipo de la persona. Ya. Entonces, por ejemplo, las personas que son fototipo bajo, hablamos de pelirrojos, rubios, personas muy blancas, que tenemos poca capacidad de bronceado, pero nos quemamos fácilmente. Claro. Entonces, súper riesgoso eso, porque no tenemos una buena defensa frente al sol, sino que somos débiles frente a una radiación excesiva al sol y terminamos quemándonos. Ujú. Y fíjate que las personas que tienen fototipos más altos, es decir, las personas de tonos más oscuros de piel, se queman menos y se broncean más. Entonces, como que, están más protegidos del sol. Ujú. Pero lo que quiero dejar como claro con esto es que para los dermatólogos no existe el bronceado saludable. Ya. No hay bronceado saludable. El bronceado traduce que tu cuerpo detectó una carga tan importante de radiación ultravioleta que empezó a liberar pigmento para protegerse Claro. del sol. Entonces es el cuerpo avisando, oye, hubo daño.
Entonces ahí, y uno, claro, termina bronceado, un color súper bonito, pero tu cuerpo sufrió el daño para eso. Y resulta que el problema no es que te broncees ahora, el problema es que ese daño es acumulativo. Entonces, por ejemplo, hablamos de que habitualmente las personas menores de 20 años, las personas jóvenes, son las que más les gusta broncearse, digamos, hay de todas las edades, pero el problema es que las personas menores a 20 años tienden a acumular la radiación con más intensidad. Y esto se va acumulando a lo largo de la vida y te termina pasando la cuenta en los años cuando ya eres adulto, adulto mayor. Ahí es donde se nota más, por ejemplo, las personas entre el envejecimiento precoz, es decir, personas que terminan excesivamente arrugadas, que terminan muy manchadas, y lo peor de todo es que empiezan a hacer lesiones que además de ser estéticamente feas, son peligrosas, o sea, que empiezan a transformarse en un cáncer de piel, el cual termina siendo operado, terminan con cirugías, cicatrices, incluso algunos pueden llevarte a la muerte. Entonces, Oiga, como hay que tomárselo en serio. Entonces, hay como ahí un poquito de rencor de la dermatología con los bronceadores, doctor. ¿Qué sucede con eso? Porque los venden en todos lados, en las farmacias, supermercados. Es broncéate, toma, aquí tienes un producto que te va a dejar con la piel como tú la quieres tener. Exactamente, ¿no? Los bronceadores, el bronceador en sí es algo que ningún dermatólogo va a recomendar nunca. Me refiero, ¿cierto?, al producto que te vas a poner sobre la piel y que con el sol termina generando el color. Porque, por ejemplo, existen otros tipos de bronceados artificiales. Claro. Y voy a aprovechar de decir al tiro que no el solarium. No el solarium. No el solarium no. El solarium lamentablemente es algo que genera un daño, digamos, puedes tener un beneficio estético de corto plazo, pero puedes tener daños importantes a largo plazo. Entonces es algo que no recomendamos los dermatólogos el solarium. Y lo que sí podemos recomendar, que la verdad es que depende de cada persona, pero hay personas que las he visto muy satisfechas, es cuando te broncean con una sustancia que te cambia el color de la piel. ¿Ya? Pero es artificial, o sea, vas y como que es una especie de spray que, digamos, empareja el color de la piel de un color bronceado y se ve bastante bien. Ya. Y eso es seguro, porque no interviene la luz ultravioleta. Así que eso les podría recomendar, pero no bronceadores. Ya. No. Entonces, protector solar, factor 50 idealmente. Listo. Para que aprenda usted en la casa. Si le encantaba broncearse, ponerse ahí, se va a ver linda, se va a ver lindo, pero a largo plazo le puede hacer muy mal. Le estamos enseñando, queremos que se cuide y cuide, por supuesto, su salud. Doctor, en honor al tiempo, si puede darnos algunos tips y consejos para proteger la piel en este verano que ya está a la vuelta de la esquina. Súper bien. Mira, como les decía, no está prohibido el sol, pero tienen que protegerse. Eso significa que, sobre todo, evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Es decir, no estar al sol directamente, siempre bajo la sombra, quitasol, sombrero de ala ancha, lentes oscuros, ¿de acuerdo? Los niños, sobre todo, ojalá traje baños largos, así como de los surfistas, ¿Ya? ¿de acuerdo? Para que no absorban tanta radiación. Y protector solar, idealmente factor 50 en las áreas que quedan expuestas al sol, que hay que irlo repitiendo cada 3 a 4 horas, se va gastando, acuérdense de eso, y reponerlo después de, por ejemplo, bañarse. ¿Ya? Eso es como lo que les podría decir a grosso modo, de manera general, digamos. Claro. Bueno, hay todo un mundo en la dermatología, doctor, y esperamos contar con usted más adelante también para que hablemos de otros temas que son tan importantes que muchas veces desconocemos. Doctor, le mandamos un abrazo gigante, que tenga una linda semana y agradecido por enseñarnos este tipo de cosas que ya muy pronto van a llegar. Gracias, doctor. Muchas gracias, Matías. Súper feliz de participar en el programa de ustedes. Un gran abrazo y que también tengan una muy buena semana. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Su Instagram, Cuídense. iDermatólogo, así de simple, así de fácil, @y latina, dermatólogo, para que busque todos los tips y consejos que también el doctor da a través de sus redes sociales. Gracias, doctor, que esté muy bien. Súper. Gracias, que te vaya bien. Chao, chao. 11:33. ¿Qué le parece, Iván? ¿Quedó informado? Quedé bastante informado, Matías, y muy importante usar protector solar. Yo te lo comenté hace unos días atrás que a mí me salieron unas manchitas. Es por el sol en realidad, así que voy a tener que visitar al doctor. Visítelo, recomendado. Además, al doctor Ricardo Sánchez. Ahí, si necesita saber dónde atiende, le podemos pasar el dato para que vaya a visitar al doctor Ricardo Sánchez. Las mordeduras, cualquier consulta que usted quiera, búsquelo a través del Instagram también, y dermatólogo.